Si quieres, comenzamos. Muy bien, Neil, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Y quiero compartirles que yo creo que este es hoy un tema muy importante porque Emanuel Giorgi, que es profesor de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, es NI1, pues nos va a platicar un tema que creo que es importantísimo para, no solamente para nosotros en lo particular, pero para fomentar la interdisciplinaridad. Manuel, yo estoy muy convencido que si mejoramos nuestras ciudades, la calidad de vida, la salud va a mejorar para todos y ha sido un tema muy importante en México. Entonces, Emanuel nos va a platicar hoy de comunidades en las próximas décadas. Él investiga sobre temas de arquitectura social, edificios comunitarios, cohousing, comunidades vulnerables. También publicó su libro The Cohousing Phenomenon, Environmental Alliance in Times of Changes. Y ese libro ganó ahora recientemente el premio Rómulo Garza de Investigación e Innovación en este año 2021. Él coordina los proyectos de investigación de su escuela, Design for Vulnerables, y el proyecto de PRONACES, en donde está buscando la redefinición de los procesos de vivienda basados en métodos y conocimientos socioculturales y sustentables. Emanuel, pues muchas gracias por tu tiempo y para pasar estos siguientes minutos compartiendo la experiencia. Ya se ven todos, la idea es platicar unos 40 minutos y luego abrir un poco la sesión para comentarios y preguntas. Adelante, Emanuel. Muchísimas gracias, doctor Torre, y muchísimas gracias por la invitación, Neil, doctor Torre, y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes estas reflexiones. Voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. La idea, como estaba comentando el doctor Torre, exactamente es reflexionar sobre la importancia de las comunidades en las próximas décadas, ¿no? Y cómo el diseño tiene que cambiar, el diseño arquitectónico urbano tiene que cambiar, también el diseño de servicios tiene que cambiar para permitir comunidades más sustentables y mejores para todos, ¿no? Y poniendo las personas al centro de estas comunidades y de este discurso. Para discutir sobre esto me gustaría tocar 6 puntos. Los primeros 3 son conceptos muy básicos sobre, espero hacerlo muy rápido, sobre el tema de ciudad, de comunidad y de contemporaneidad, y después pasar a mostrarles lo que estamos haciendo, ¿no? De verdad con proyectos desde la escuela, en particular desde el grupo de enfoque de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que es el desarrollo territorial sostenible. Como primer punto, entonces, es el tema de la ciudad, y algo que a mí me fascina mucho de este tema es que la ciudad podemos considerarla como una representación de la sociedad, siempre. Si empiezo desde lejos, pero si nosotros vemos una ciudad griega, por ejemplo, vemos que los elementos urbanos y arquitectónicos más importantes son estos espacios centrales en la ciudad, que son espacios públicos al área abierta o encerrados, pero son el gimnasio, el teatro, el liceo. Son espacios compartidos porque era importante la vida compartida dentro de la ciudad griega. También es importante el muro porque el muro divide, por la concepción griega del mundo, el lugar de la responsabilidad de la ciudad y el mundo donde no hay responsabilidad del hombre. Muro que cambia totalmente cuando vamos en una ciudad judía o cristiana, donde en concepto de Dios hizo el hombre responsable y dueño del mundo, entonces la responsabilidad sale de la ciudad y el muro llega a ser un filtro entre la ciudad, lugar de intercambio cultural de bienes, y el mundo exterior, que es el mundo de la producción. Cambia otra vez la sociedad está desarrollando la revolución científica, la manera de interpretar la naturaleza se basa sobre leyes matemáticas, o también interpretar Dios se basa sobre leyes matemáticas, entonces también la representación de la ciudad y las ciudades se basan sobre leyes matemáticas. Y si vamos más adelante en el tiempo, en el siglo pasado, Frank Lloyd Wright hace este dibujo imaginándose la sociedad en unos años más, en una visión, en una sociedad que se basa sobre el medio de transporte. Entonces aquí es muy intuitivo entenderlo, cambia totalmente la ciudad.
Entonces, los lugares de vivienda, lugares de producción, lugares de relax se distribuyen totalmente en el territorio y llevando a lo que es la ciudad contemporánea, ¿no? Entonces, donde estamos totalmente dependientes desde el medio de transporte. Entonces, este concepto es muy interesante también ver Frank Lloyd Wright como dibuja así carros, motos, pero también estos drones, ¿no? Entonces, la idea del movimiento que va a ser siempre más fácil en las ciudades y en la sociedad. Entonces, algo muy interesante en este punto es que siempre, cuando cambia la sociedad, cambia también la ciudad. Y en estos años, en estas décadas, la sociedad está cambiando mucho, está cambiando muy rápidamente. Y así está cambiando muy rápidamente también la ciudad. Y está cambiando independientemente de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer como diseñadores, como arquitectos, como urbanistas, es entender que la ciudad está cambiando, entender cómo está cambiando para así poder entender cómo actuar y vivir mejor dentro de las ciudades. Entonces, esto es una alarma, algo que tenemos que hacer muy rápidamente. Y también la ciudad está hecha de comunidades, ¿no? Entonces es por esto que es muy importante reflexionar sobre el tema de comunidades. Y la comunidad, vamos al segundo concepto, la comunidad es una preexistencia básica. Siempre en todas las sociedades, en particular en todas las culturas de vivienda, existía la comunidad como elemento básico de vida. Vamos a ver son unas que están, que estudié por el libro de Cohousing Phenomenon que estaba citando el doctor Torres. La primera, una tipología que a mí me encanta, en el sur de la China, en Fujian, y el Tulou, que son estas casas que son tendencialmente de forma circular, a veces cuadradas, que sirven para la producción agrícola, y donde vive una familia grande, un clan, protegiéndose totalmente desde el contexto, entonces, contexto natural y de los enemigos. Entonces, los edificios tienen un muro muy importante con pocas ventanas, un muro de tierra, de hecho Tulou significa la casa de tierra, se encierran completamente al exterior, mientras al interior se abren totalmente, al interior donde hay la vida compartida, la vida de la comunidad, del clan, y cada Tulou, cada ejemplo, tiene adentro una manera de vivir, de compartir diferente, puede ser más de producción, más de servicios o más religiosa. Y esta idea de una comunidad que protege las personas, los individuos, vale también en muchas otras culturas. En mi caso, del norte de Italia, en Europa más en general, con tipologías parecidas, hay la cascina. La cascina es otro elemento de producción agrícola que caracteriza todo el territorio del norte de Italia, y cómo está compuesta con estos elementos de producción, pero que se cierran. Aquí se ven muy pocas ventanas al exterior, se cierran para proteger la comunidad y se abren mucho al interior con los patios donde hay actividades de producción o de vida compartida más en general. Vamos en New Zealand, el marae es un elemento histórico muy importante por todas las áreas del Pacífico, pero es esto, es un centro comunitario básicamente hoy en día, pero que representa algo muy fuerte en la cultura maori, en cultura del New Zealand. Es un lugar sacro hasta, protegido, con este grande patio jardín que es protegido por los guerreros, ¿no? Del Maori, donde hacen la haka, ¿no? La danza tradicional. Pero representa la comunidad, es un lugar de protección de la comunidad. Antes se vivía hasta en estos edificios. O si regresamos en el Mediterráneo, en Tunisia, el Matmata es un ejemplo muy significativo de esta comunidad que se quieren proteger. Entonces van bajo tierra para no hacerse ver desde lejos, protegerse también desde el sol, de la naturaleza, y se abren en un patio central donde las familias pueden compartir espacios y protección. O vamos a un ejemplo más arquetipo, pero contemporáneo todavía, en la foresta amazónica con los Shabono, de la población de los Yanomami, aquí que es otra vez un edificio muy grande donde vive dentro todo un clan, una familia muy grande, para dar protección al individuo, a la persona, ¿no? Y creando comunidad al interior. Entonces, de todo esto, de toda esta comunidad como preexistencia básica en la sociedad, ¿qué podemos entender? Que la comunidad siempre existió y daba protección a la sociedad y a la persona, al individuo,
para protegerlo desde los peligros que estaban al exterior. Pero si reflexionamos sobre el hecho que hoy en día estamos perdiendo el concepto de comunidad, ¿no? En una sociedad siempre más individualística, y estamos perdiendo hasta la institución, que es la institución de la familia que da protección, significa que estamos perdiendo esta protección hacia el individuo y en general hacia la sociedad. Y esto es el aspecto muy importante del por qué tenemos que reflexionar hoy día sobre el tema de comunidad. Vamos a añadir el tercer concepto, que es el hecho que la contemporaneidad está retando mucho la sociedad y la persona. Es verdad que estamos viviendo en uno de los momentos más felices de la historia, donde, por ejemplo, la expectativa de vida del 1900 era poquito más de 30 años y ahora ya estamos a más de 75 años, ¿no? En promedio en el mundo. Entonces, muy grande la expectativa de vida, muy baja la posibilidad de ser parte de personas que viven en extrema pobreza. Se redució muchísimo, hay muchos que hacer todavía, pero ya estamos alrededor del 6%, ¿no? De personas que viven en extrema pobreza. Entonces, comparado al 1900, donde en más de 1.000 millones de personas que vivían en el mundo, más de 1.000 millones vivían en extrema pobreza, ¿no? Entonces, es muy significativo esto. Pero tenemos retos muy importantes, ¿no? Ustedes conocen mucho mejor que yo los retos de la contemporaneidad hacia las personas, pero aquí le quería reflexionar sobre dos muy rápidamente. Uno, el cambio climático. Entonces, el impacto que tiene el cambio climático y en particular eventos catastróficos en la vida de las personas. ¿Quién está afectada directamente por estos eventos catastróficos o está afectada directamente sin pensar a eventos catastróficos, pero con el aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias, por ejemplo, pero también impactado la persona, el individuo, en el hecho que sabemos que esto es un reto por la sociedad y podemos y tenemos que actuar individualmente, pero actuar individualmente no es suficiente a resolver el reto que tenemos. Entonces, es un peso hacia el individuo el saber que tenemos que actuar, pero tener que actuar individualmente, pero con un esfuerzo que no es suficiente sino hecho en la colectividad. Otro tema extremadamente importante, otro reto extremadamente importante por el individuo y por las comunidades, el desarrollo tecnológico. Aquí una imagen que muestra cómo va a cambiar el tamaño del mercado de estas 11 tecnologías de fronteras entre 2018 y 2025, de 350.000 millones de dólares el tamaño del mercado hasta 3.2 trillones de dólares. Entonces, un cambio muy impactante. Un concepto interesante, que es un concepto de hace 200 años de Hegel, que decía que cuando un fenómeno cambia mucho en términos cuantitativos, entonces también cambia también en términos calitativos. Significa que en los próximos años la relación que nosotros tenemos con la tecnología va a cambiar totalmente. ¿En qué va a cambiar? Una de las tecnologías más importantes, el Internet de las cosas, por ejemplo, de cuánto aumenta como tamaño, va a cambiar entonces en particular el medio ambiente que tenemos alrededor de nosotros, va a cambiar el ambiente construido. Pero no es nada más esto. Siempre en este reporte del ONU del 2021 sobre tecnología e innovación, hay este gráfico que me gustó mucho, va a cambiar también las inequidades entre comunidades, entre países y adentro del mismo país. Cada vez que hay un desarrollo tecnológico significativo, hay también un aumento en inequidades entre comunidades. Va a ser aún más fuerte estas inequidades en los próximos años porque el desarrollo tecnológico va a ser mucho más rápido de cuanto pasó en los siglos anteriores. Entonces, la humanidad va a ser tiene más problemas a adecuarse a estos cambios, entonces van a ser más importantes las vulnerabilidades y las diferencias de equidades en comunidades. Otro tema del impacto tecnológico es el hecho que no va a cambiar nada más el contexto alrededor de nosotros, pero cambiamos también nosotros como individuos, como personas, y esto es un reto muy fuerte por el individuo, por la persona. Mucho se está haciendo en términos de ingeniería genética, por ejemplo, o Neuralink de Elon Musk. Aquí me gustaba compartir este proyecto que me gusta mucho
del MIT, está relativamente viejo, tiene 5 o 6 años, pero son tattoos metálicos que se ponen en el cuerpo y interactúan con un device. Entonces significa que el individuo ya entra en este mundo de relaciones tecnológicas. Todo esto, ¿qué significa? Significa que la persona, el individuo que ya perdió, vimos, esta protección de la comunidad, que daba mucha protección, que permitía de vivir en un ambiente protegido, estaba aún más vulnerable frente a todos estos retos que impactan en la contemporaneidad. Entonces, son retos que la persona singular no puede enfrentar y tampoco tal vez puede enfrentar la política, porque estos retos ya no son 100% humanos, ¿no? Son pero de un sistema tecnológico. Y el problema verdadero como individuo de cuánto estamos perdidos es el hecho que no tenemos un pensamiento alternativo a los pensamientos técnicos. Esta es una frase de Heidegger de hace 100 años que decía, lo que nos da mucha inquietud es el hecho que el mundo se está transformando en un sistema tecnológico, nos da aún más inquietud el hecho que nosotros no estamos listos a esta transformación y aún más inquietud nos da el hecho que no tenemos un pensamiento alternativo a estos pensamientos técnicos. Entonces, esto lleva al individuo totalmente perdido y además sin la protección de la comunidad. Es por esto que, como reflexión personal, pienso que sea tan importante redescubrir la dimensión de la comunidad. Y lo vamos a ver cómo lo puede hacer la arquitectura y unos proyectos que se están haciendo. Entonces vamos con el punto cuarto. El cuarto concepto, la comunidad permite sí enfrentar los retos de la contemporaneidad y dar protección al individuo, a la persona. ¿Cómo puede hacerlo? Con iconos, con espacios públicos, con espacios de coworking, espacios de covivienda, con proyectos que son los commons, que son proyectos hechos por la comunidad y por parte de la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes, antes que empezar a ver los proyectos que estamos haciendo, esta historia de un migrante italiano que en el inicio de los años del siglo pasado llega a Los Ángeles, en el barrio de Watts, compra este terreno triangular con un patio, un jardín muy grande y a lo largo de 30 años construye estas torres con materiales de reciclos, ¿no? Y el barrio, que era un barrio que tenía muchísimos problemas sociales, económicos, raciales, de segregación, encuentra en el hecho de estas torres, en estos iconos, encuentra un elemento que puede unir la comunidad y entonces se van reduciendo los problemas sociales porque la comunidad se siente pertenecer a algo, ¿no? Los individuos se sienten pertenecer a una comunidad, entonces poco a la vez van a resolver los problemas sociales que tenían gracias a desarrollarse de asociaciones y así. Entonces, la arquitectura mucho puede en generar un sentido de pertenencia y en crear comunidad. Uno es esto que son los iconos, básicamente, y el otro es el fenómeno del cohousing, que le quiero compartir un poquito más a fondo porque estamos haciendo unas investigaciones sobre este tema. ¿Qué es el cohousing? Cohousing es un fenómeno que se empezó a desarrollar alrededor de los años 70 del siglo pasado, en particular en el norte de Europa, para buscar una manera de vivir que fuera de vivir en un contexto donde las relaciones sociales fueran mayores de lo que era en la ciudad contemporánea. Y entonces empieza en el norte de Europa, donde la institución de la familia, lo vimos antes, estaba en crisis, entonces ya no había esta protección hacia el individuo, y después se mueve el fenómeno al norte de América, entonces Estados Unidos, Canadá, New Zealand y Australia. En una tercera etapa se mueve hacia el sur de Europa, entonces Francia, Italia, España, y ahora está llegando hasta México, ¿no? Llevando diferentes razones. En particular, ahora mucho se está hablando de esta covivienda para dar protección a los individuos que son más débiles, los adultos mayores. Este fenómeno es un fenómeno muy amplio, tiene muchas caras. Por ejemplo, puede ponerse una comunidad de cohousing en diferentes contextos, tener diferentes maneras de tomar decisiones, puede tener diferentes razones de ser, puedes tener diferentes tamaños. Entonces es un fenómeno muy complejo, pero que está caracterizado desde unos aspectos, que son estos 6 que le quiero compartir.
Entonces uno tiene amplios servicios en común, la participación a la vida de la comunidad es muy importante, está al centro del concepto de cohousing, hay una estructura no jerárquica, hay una gestión directa de la comunidad por parte de los miembros y hay una economía no compartida, es decir, nadie puede ganar desde el ser parte económicamente desde el ser parte de la comunidad. Y hay el elemento más importante de todos, que es el elemento de la libertad. El individuo es libre de participar en una comunidad porque quiere participar y puede y quiere redescubrir manera de vivir con relaciones sociales importantes, ¿no? Compartiendo tiempos y espacios con otros miembros de la comunidad para mejorar su estilo de vida. Esto básicamente es el cohousing. Demuestro dos conceptos, dos proyectos muy rápidamente, pero que nos pueden ayudar a hacer una reflexión ulterior. Uno, el ILAC en Reino Unido, que es muy importante, fue muy famoso este proyecto por el bajo impacto ambiental que tiene, porque muchas veces estas comunidades buscan sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental. ¿Por qué es muy importante esto? Además de ser muy interesante estéticamente, pero me gusta mucho la planta y quiero compartir con ustedes esto porque se ve muy bien cómo el cohousing en este caso está compuesto por casas privadas, entonces la privacidad está protegida, está reconocida. También hay jardines privados, pero también hay jardines y espacios al aire abierto, aire libre, compartidos para hacer actividades compartidas, y hay una casa, una common house, una casa compartida a la entrada del edificio donde se hacen actividades compartidas para crear comunidad. ¿Por qué es importante este caso que está cerca de la entrada principal? Porque muchas veces se invitan también miembros de la comunidad externa a participar en actividades de la comunidad. Como también hay un jardín productivo, un huerto o un jardín que están abiertos a la comunidad externa durante el día. ¿Por qué? Porque este cohousing, como mucho más cohousing, busca sí crear un ambiente de protección para el individuo, pero al mismo tiempo mejorar la calidad de vida también de las personas al exterior. Otro ejemplo muy famoso de cohousing que hace lo mismo es One Market en Oakland, muy cerca de Berkeley. En este caso, ¿qué hacen? ¿Por qué es importante este cohousing? Porque en un área que estaba totalmente abajo, ¿no? como calidad de vida hace unas décadas, llega esta comunidad de cohousing y lleva consigo vida, lleva consigo actividades comerciales, artistas y las actividades de la comunidad que contribuyen a crear otra vez una calidad de vida, a aumentar la calidad de vida y crear vida en este barrio de Oakland. Entonces, el pensamiento, la reflexión muy importante ahora es que si antes la comunidad servía para proteger hacia el exterior, y vimos ejemplos, se cerraba, ¿no?, la comunidad hacia el exterior, creando nada más protección al interior. Hoy en día, la comunidad, ¿qué puede hacer? Puede sí crear comunidad al interior, entonces mejorar la calidad de vida de los individuos que hacen parte de la comunidad, pero también se abre mucho al exterior buscando de mejorar la calidad de vida del contexto. ¿Qué pasa pero cuando llega el coronavirus? ¿Qué pasa con la necesidad de aislarse socialmente? Aquí le comparto una investigación que se está publicando, pienso que ya mañana está publicado este artículo, que llega desde un esfuerzo del think tank que coordinó Neil sobre el post-COVID. Y esta investigación la hicimos básicamente desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño con Lucía Martín, Rubén Garnica, Alexandra Christic, Carlos Cobreros y Miguel Ángel Montoya. Investigamos cómo estas comunidades de cohousing que tienen el tema de relacionarse socialmente como base de ser, y cambió durante la pandemia, ¿no? Entonces durante la necesidad de aislarse. Entrevistamos 60 comunidades de cohousing, en particular en Estados Unidos, Canadá, Australia. En particular entrevistamos 147 miembros de estas comunidades. No le voy a compartir los resultados, pero las conclusiones más importantes. Y se llegó a ver que sí, la manera de socializar en estas comunidades cambió muchísimo, empeoró, pero hay estos puntos que son muy interesantes. Uno, que la falta de estas relaciones sociales fue mucho más impactante cuando eran relaciones hacia el exterior, pero de alguna forma se preservaron hacia el interior
de la comunidad. Y los miembros se sentían muy protegidos por ser parte de una comunidad. Entonces, aunque no había relaciones físicas o sociales entre los miembros de la comunidad, nada más el hecho de sentirse parte de una comunidad los hacía sentir protegidos, entonces más tranquilos, ¿no? Para enfrentar un reto como es el reto de la pandemia. También se redescubrieron muchos los espacios al aire libre, que antes en las comunidades de cohousing sí había, pero no eran el centro de las actividades compartidas. Y al final, esto que me parece muy interesante, es que los residentes se consideraban extremadamente afortunados de haber vivido la pandemia en cohousing. Entonces, aunque no podían haber estas relaciones sociales, se sentían afortunados y, como dijimos, protegidos por ser parte de una comunidad. Entonces, esto para mí significa mucho en el sentido de lo que vimos anteriormente, ¿no? El individuo, hoy en día, la persona, tiene que enfrentar muchísimos retos y la comunidad permite al individuo de enfrentar mejor estos retos, ¿no? Por esto la importancia de la comunidad. Retomando este esquema que le compartí antes de la comunidad que está cambiando, no es nada más hacia el interior para proteger al individuo, sino hacia el exterior también, le comparto otra investigación que hicimos el año pasado, buscando de interpretar cuáles eran los efectos en el territorio de la regeneración de estos edificios históricos basados en la vivienda compartidas, ¿no? En 4 contextos geográficos totalmente diferentes. El Tulou, que se los presenté ya anteriormente, la cascina, la hacienda, que básicamente es la cascina cuando llega en América, y el Maray. ¿Qué hicimos? Investigamos varios proyectos contemporáneos de regeneración, más de estos, como esquemas. Estos esquemas, estas fichas, las compartimos con expertos y por medio de una metodología de expert interview, colectamos los resultados, los analizamos básicamente y vimos que también, aunque estamos hablando de tipologías arquitectónicas anteriores, los proyectos contemporáneos de regeneración de estas tipologías permiten abrirse mucho más hasta el contexto. Entonces, las intervenciones de regeneración de estas tipologías permiten efectos positivos en el contexto, ¿no? Efectos positivos que dependen muchos desde el área geográfica, el contexto donde estamos. Por ejemplo, el Tulou en China trabaja mucho con el aspecto del capital social, muy poco con el real estate, porque son intervenciones del gobierno. La cascina en Europa trabaja mucho con impactar positivamente el contexto, en particular por el tema de la producción típica local y en términos de bienestar. O la hacienda en México trabaja mucho con el contexto en términos de sectores turísticos y de recreación y poco en términos de capital social. Pero algo que es importante en este caso es remarcar el hecho que las comunidades contemporáneas van a impactar no nada más en el individuo al interior, entonces adentro de la comunidad protegiéndolo, sino también cambiando y mejorando el contexto. Entonces, para terminar este cuarto concepto, la comunidad facilita a las personas enfrentar los retos que presenta la contemporaneidad. Y entonces, mientras la persona se está viviendo en este ambiente amigable y de alivio en frente a estos retos, también la comunidad contemporánea afecta positivamente el contexto externo. Pero para hacer comunidades que puedan trabajar bien en estos 2 sentidos, al interior por el individuo, al exterior por el contexto, también hay que reflexionar mucho sobre cómo el diseño tiene que cambiar, tiene que modificarse en estos años, en las próximas décadas. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Y por qué lo tiene que hacer? Hay muchas razones del por qué. Me gustó este diagrama y se lo quiero compartir para mostrar una cara, ¿no?, de estos retos. En este diagrama se ven estas ciudades que son las ciudades de África, que son las que tienen un crecimiento más rápido. Entonces, donde menos hay diseño, menos hay pensamiento
de diseño son también los que están más vulnerables frente a los riesgos del cambio climático. Y entonces esto llega a ser también muy interesante reflexionar sobre cómo el diseño tiene que cambiar en función de todos estos nuevos retos, en particular por las comunidades vulnerables. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto que se llama Design for Vulnerables. Está aquí en Chihuahua, tiene base aquí en Chihuahua, en proyectos fundados por el Observatorio de Ciudades del TEC de Monterrey, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Estamos trabajando con Acción Ética, una asociación civil, una asociación todavía no civil, que trabaja con una comunidad vulnerable de Chihuahua, comunidad Paso del Norte, con la Asociación de Investigadores Italianos en México, con 3 laboratorios de la Tongji University a Shanghai, en particular el DESIS Lab, que es el laboratorio de Design for Social Innovation and Sustainability, y un laboratorio de la Universidad de Pavía. Trabajamos sobre el reflexionar pues, cuáles son los retos por el diseño urbano, arquitectónico y de servicios en comunidades vulnerables en las próximas décadas. Estos son los miembros del equipo de investigación, Tiziano Cattaneo y Mincini de la Tongji University, Mauricio Flores de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño aquí en Chihuahua, y Virginia Cebes de la Escuela de Humanidades aquí en Campus Chihuahua. De hecho, Virginia Cebes fue un elemento fundamental porque desde años está trabajando con la comunidad Paso del Norte de Chihuahua, entonces tienen muy fuertes relaciones con los miembros de estas comunidades vulnerables. ¿Qué hicimos por esta investigación? Una investigación que se basa sobre el concepto del Research by Design, entonces desarrollar proyectos para después investigarlos. Hicimos en enero y febrero un workshop de 6 semanas con un workshop de diseño, ¿no? Para llegar a tener propuestas por estas comunidades vulnerables, donde participaron estudiantes, profesores, Exatec, despachos de arquitectura de Chihuahua, unos doctorandos, estudiantes de doctorado desde Italia, unos despachos desde España, y los residentes de la comunidad vulnerables. Los invitamos a desarrollar a lo largo de estas 6 semanas proyectos de propuestas de mejora por la comunidad, con 2 actividades extras, ¿no? que tuvimos. Una es Real Life Web Lab. Desafortunadamente, por la pandemia, no podíamos tener una relación directa con una experiencia directa, ¿no? De qué es la vulnerabilidad en esta comunidad. Entonces organizamos este laboratorio virtual para entender la vida verdadera, ¿no? Entonces, con diferentes actividades para permitir a los dibujantes, a los diseñadores de tener ideas más claras. Y también organizamos 4 mesas redondas con expertos de otras áreas, de algunos de arquitectura, pero no, la mayoría no era de arquitectura, para permitir a los diseñadores de tener una visión más amplia sobre el concepto de vulnerabilidad en la contemporaneidad. Entonces hicimos estas 4 mesas redondas con 26 expertos, 17 universidades de 7 países diferentes y 5 escuelas del TEC. Mesas redondas donde se discutía, se hicieron presentaciones, pero también cada experto después podía trabajar con el grupo de diseño para llegar a propuestas más abiertas, ¿no? Que tenían en cuenta todos los aspectos de la vulnerabilidad que muchas veces como arquitectos no tenemos claro, ¿no? Entonces llegamos a diferentes propuestas. Ahora estamos estudiando estas propuestas que se generaron, las estamos comparando con los resultados de las mesas redondas para sacar las conclusiones importantes. Está saliendo, al final de año se va a publicar un libro, siempre con Springer, en la Urban Book Series, sobre este trabajo. Muchos de los participantes de las mesas redondas son del TEC, que son autores de varios capítulos de este libro. ¿Qué salió, pero como aspecto es muy relevante? El aspecto otra vez de la tecnología. La tecnología va a ser aspectos claves para enfrentar los retos en las comunidades vulnerables. El diseño tiene que entender cómo aprovechar todos los instrumentos tecnológicos que tenemos, ¿no? Porque de un lado, si no los aprovechamos, van a aumentar, como vimos, las disparidades, ¿no? Entre comunidades,
y entonces aumenta la vulnerabilidad de las comunidades más vulnerables. Y del otro lado, pero hay muchas oportunidades como Big Data, inteligencia artificial, Internet of Things, los drones, y en particular algo que estamos trabajando ahora, y me gustaría hacer como un comercial chiquito, ¿no? Si alguien está interesado en trabajar sobre el tema de la realidad aumentada, de la realidad virtual por comunidades vulnerables, ahí estamos empezando a hacer unas reflexiones, ¿no? Reflexiones juntos a Edgar Luder de Sonora y Mauricio Flores de aquí de Chihuahua sobre cómo puede impactar la realidad aumentada virtual en comunidades vulnerables. Mucho se está haciendo con grupos vulnerables, es decir, personas que están afectados, por ejemplo, de autismo, y entonces hay proyectos de realidad aumentada que hacen vivir la experiencia de una persona con autismo, ¿no? Para aumentar la empatía hacia ellos. Pero algo que nos estamos encontrando con mucha dificultad es decir cómo podemos representar con un instrumento de realidad aumentada virtual la experiencia de una comunidad vulnerable, donde la vulnerabilidad no es en cada segundo, sino que a lo largo del día, de la semana o del mes o del año, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que desarrollar una nueva narrativa por comunidades vulnerables. Sabemos pero también que vamos hacia la dirección necesitamos desarrollar empatía hacia comunidades vulnerables, hacer que gracias a la realidad aumentada y virtual las personas que viven en comunidades vulnerables puedan ser conscientes de sus propios derechos, que es algo que hoy en día hace falta, y también ofrecer la oportunidad de imaginarse cómo va a ser en el futuro una comunidad si se hacen unas particulares acciones. Entonces, tener una visión sobre, por ejemplo, el resto del cambio climático, ¿no? Entonces, una persona en una comunidad vulnerable tal vez no sabe de los riesgos que se están pasando o de cuál va a ser los elementos más importantes en el futuro. Entonces, por ahí estamos trabajando, pero todavía son como observaciones que estamos desarrollando, ¿no? Y para concluir, el último punto, ¿qué estamos haciendo como grupo de enfoque, desarrollo territorial sostenible, en estos temas de comunidades, ¿no? Y quería compartir unos proyectos que colectamos durante un taller que hicimos hace un mes, un taller de proyectos del grupo del GIE, donde cada investigador presentó uno o dos proyectos en que está trabajando para encontrar maneras de apoyarnos uno con el otro. Eso fue una invitación abierta a varios líderes de otros grupos de investigación cercanos como temas. Y se los voy a compartir. Aquí hay un código QR, que es un documento PDF, que es el reporte básicamente de este taller de proyectos del GIE. Cada proyecto está presentado con un abstract y con un link a un video del investigador que presenta el proyecto. Por si alguien está interesado en colaborar con nosotros, ahí encuentran todos los datos del investigador, la presentación del proyecto. Se lo voy a compartir rápidamente, pero a uno de estos proyectos que trabajan más en términos de un tema de comunidades. El primero de Alessandra Ciretto de Guadalajara quiere un proyecto que busca entender cómo se puede usar una nueva herramienta de diseño que es el análisis de la vida cotidiana para hacer ciudades más humanas, ¿no? Entonces, comunidades más humanas. ¿Esto qué significa? Significa que entender que cada quien en la cotidianidad tiene necesidades diferentes, ¿no? Algo que con el modernismo todavía nos hemos olvidado de las diferencias entre características de las personas, aquí se quieren como redescubrir para tenerlo como herramientas de diseño de las ciudades y de las comunidades. Otro proyecto de Carlos Cobreros de Querétaro sobre el diseño biofílico como elemento de desarrollo urbano regenerativo en México. Diseño biofílico, claramente el diseño que toma en cuenta la naturaleza, ¿no? Como elemento que pueda generar bienestar en las ciudades y en las comunidades. También de Carlos Cobreros de Querétaro, el tema de la escuela de la biosfera. Entonces, redescubrir, gracias a una nueva relación con la biosfera, con la naturaleza, una ecoalfabetización de las personas. Entonces, las comunidades tienen que redescubrir estos aspectos de naturaleza.
proyectos desde Guadalajara con Jorge Sanabria, profesor de diseño, SNI1, ¿no? Estos proyectos de humedad, donde se busca básicamente resolver problemas perversos, entonces problemas muy, muy complejos, basándose en el transition design, en la innovación social, gracias a proyectos de innovación social en espacios maker, en el nuevo Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara. Rubén Garnica, desde Querétaro, está trabajando sobre el tema de ciudades saludables y entonces diseño urbano y políticas públicas por ciudades saludables. Viviana Barquero de León sobre el tema de la pobreza energética, ¿no? Cómo la pobreza energética está afectando las comunidades, en particular comunidades vulnerables, y en particular aquí en la frontera entre Estados Unidos y México. Otro tema muy importante de Karen Hinojosa de Monterrey en las ciudades que son de baja densidad, ¿no? Que son las que vimos al inicio con el diseño de Frank Lloyd Wright, con los drones y así, ¿no? Entonces, una ciudad muy baja densidad. ¿Cómo podemos redescubrir dinámicas de proximidad? Entonces, con servicios, con viviendas, con elementos de producción en el mismo vecindario, en el mismo barrio. Y después este proyecto, que el proyecto estamos en la primera fase tenemos que empezar todavía la primera fase de un proyecto PRONACE para ver cómo podemos redefinir los procesos de viviendas basados en conocimientos vernáculos. Entonces, es decir, si antes la manera, la cultura de construir, de vivir una ciudad estaba sustentable, ahora ¿por qué lo perdimos y cómo podemos regenerar estos conceptos de vivienda vernáculas para sustentabilidad? Lo estamos empezando aquí en Chihuahua con Paso del Norte, en Estado de México con la comunidad de Villa Victoria. Entonces, estos eran los puntos que le quería compartir del por qué es tan importante reflexionar sobre las comunidades en estas próximas décadas, con estos puntos y en particular porque se necesita valorizar la persona. Entonces, la persona que está enfrentando muchos retos puede tener efectos muy positivos sabiendo que es parte de una comunidad, ¿no? Y esto lleva muchas repercusiones en términos de vulnerabilidad, en términos de relación con el contexto y como vimos son actividades multidisciplinarias, una investigación que tiene que tomar en cuenta muchas disciplinas y por esto otra vez comercial por el grupo de investigación. En este código QR tienen todos los proyectos que estamos trabajando como grupo de investigación por si alguien está interesado, nosotros encantados. Muchas gracias, Emanuel. Neil, si quieres déjame hacer un comentario porque la verdad estuve muy atento y yo personalmente, Emanuel, te agradezco mucho esta presentación porque pues a mí me da un panorama muy claro y veo muchas de las cosas que realmente me da gran entusiasmo ver el enfoque que tienen en la escuela. Yo tengo una preocupación en aplicar algunos conceptos de cohousing en México y te voy a hacer un pequeño ejemplo. Estuve en Ciudad de México el lunes y anduve paseando, bueno, en el trayecto hacia donde iba, paso por una zona pues una área bastante nivel social muy bueno, ¿verdad? Entonces ves las casas y ves como que púas arriba de la cerca. Y no nada más había cercas grandes en todas las casas, pero aparentemente todas las casas le han aumentado más cercas. Y arriba de la cerca, otra púa. Entonces dices, bueno, con esa dinámica cultural mexicana, en donde creo que a lo mejor no tenemos un sentido de comunidad tan grande como los países nórdicos, europeos o inclusive norteamericano, ¿cómo haces o sea, teniendo la inseguridad, teniendo el poco sentido de comunidad versus otras áreas? O sea, ¿cuáles serían las estrategias de investigación que necesitas hacer para poder promover este fenómeno de cohousing de una forma que pudiera tener más éxito? Yo creo que esa es una pregunta para mí fundamental y no sé si quieres o puedes hacer algún comentario. Sí, claro, muchísimas gracias. Una inquietud que yo tengo también, ¿no? Del hecho de cómo puede el cohousing no verse nada más como aspectos ideal, como estos tal vez que les presenté, como proyectos que les presenté, pero cómo se puede de alguna forma ensuciar, ¿no?
y tener más impacto en las comunidades, en los contextos. Entonces, ahí el reto pienso que tenemos como arquitectos e investigadores, es decir, tenemos que entender cómo algo ideal se pueda de alguna forma ensuciar para permitir que en un contexto difícil como estos mexicanos, donde hay poca idea de comunidad tal vez, cómo se pueda, pero tener las ventajas positivas, ¿no?, que vimos. Uno, se crea comunidad, las personas viven mejor, y dos, se modifica positivamente el contexto hacia el exterior. Entonces, ¿qué tenemos que tomar de positivo y cómo lo podemos llevar en un contexto difícil como son estos? Un segundo aspecto, ahora hablando con conferencias en Zoom así sobre el tema del cohousing, me están contactando asociaciones de adultos mayores que están interesados en desarrollar esos tipos de vivienda, porque encuentran la manera de vivir, ¿no?, de manera protegida, apoyándose uno con el otro. Entonces, hay estas dos direcciones que pienso sean relevantes aquí en México. Uno son los adultos mayores, crear comunidad de cohousing por adultos mayores, y el otro es ensuciar un modelo que lleva beneficios por el contexto. No sé si, doctor, me expliqué o... Sí, no, sí lo entiendo. O sea, tú dices, tu objetivo de una comunidad de cohousing perfecta, tienes que modificarlo para adaptarlo a la comunidad en donde estés. Yo creo que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de la interdisciplinaridad, tú puedes tener un modelo arquitectónico extraordinario, pero el tema cultural es un fenómeno que te va a permitir adaptarlo o no, o que va a poder permitir llevarlo al nivel que quieras de mayor perfección, si tú quieres. Y de alguna forma, yo siento que la gente, obviamente debe haber una variación geográfica importante aún dentro de México. Debe haber algunas zonas en donde hay mayor aceptación a una vida comunitaria que en otras, me queda claro. Pero entender esa dinámica cultural, yo creo que es tan importante que el diseño de los espacios del cohousing para ver cómo puede adaptarse. Y bueno, dicho sea de paso, el entendimiento de la cultura y adaptarlo geográficamente o adaptar una estrategia educativa o una estrategia de tratamiento para un paciente tiene tanta relevancia como el mismo tratamiento mismo, ¿verdad? Porque tú puedes diseñar cohousing precioso y la gente no le va a gustar usarlo. Yo puedo tener un tratamiento perfecto y el paciente no le gusta. Entonces, esa dinámica creo que tiene un interplay aquí muy relevante. Y vale la pena porque nuestras ciudades, yo digo, sí, te escuché con mucha atención, pero pues caminamos y vemos y yo no veo, digo, veo cambios importantes en algunas, claro, pero históricamente yo creo que nos falta más sentido de comunidad, nos falta más sentido de conservación del ambiente, del mantenimiento del environmentalism, ¿verdad? Y juntar esas dos, pues tienen un gran reto, ¿verdad? Un gran reto que tenemos que enfocar en forma multidisciplinaria, creo. Sí, sin Gracias, duda. Emanuel. Sí. Neil, adelante, perdón si tienes esas preguntas. Nomás me adelanté porque con mucha atención quería escuchar eso. No, excelente, excelente. Me uno a las felicitaciones a Emanuel. Yo creo que es una investigación completamente interdisciplinaria. Yo creo que en el tema de preguntas, pasando a las preguntas, tenemos ya algunas en el chat y, y si gustan ustedes seguirlas subiendo o levantar la mano, también daremos la palabra si así lo juzgan necesario. Comienzo por la primera pregunta que tenemos acá, es de Laurence Berthoud. Entonces, ella dice, ¿cómo se podría definir una comunidad físico-digital en el contexto de las ciudades, Emanuel? Si quieres puedo detallar un poquito más, si te deje Vlad con mi pregunta. A ver, la pregunta va a muchas veces tenemos, o sea, ahorita y en comunidades vulnerables hay mucha actividad en redes, sí tienen teléfonos conectados y demás. Entonces mi pregunta es un poquito cómo nos imaginamos en este contexto de crear comunidad y de tener más apego al territorio, cómo nos podríamos ayudar de estas comunidades digitales, pero que no se queden solamente en las redes. O sea, cómo podríamos crear un covínculo entre
el territorio, o sea, la comunidad del territorio y la comunidad digital, o si hay avances en eso, o si hay discusiones en eso. Gracias, Lorenzo. Tus preguntas son siempre muy fuertes. Hay un tema muy interesante esto, de esas dos dimensiones, ¿no? Del digital y del físico. Un ejemplo, por ejemplo, aquí cuando estuvimos este taller del Design for Vulnerables, aquí en Chihuahua, salió como, tal vez el elemento más relevante era de cómo se pueden usar la capacidad tecnológica que llega en las comunidades vulnerables. Todavía, por ejemplo, aquí, las capacidades como los instrumentos no son muchos, es decir, a muchas personas le falta un smartphone, ¿no? O un teléfono con cámara. Entonces, siguen siendo limitadas las capacidades tecnológicas que tienen. Pero se vio en los proyectos que se estaban desarrollando de cómo sea un elemento clave la oportunidad de hacerlos combinar esos dos mundos, el físico y el digital, por medios en particular de actividades económicas o actividades productivas o actividades de turismo sustentable. Era como hacer una conexión entre el digital, que entonces puede ser desde lejos, como desde lejos se puede conocer o entender una comunidad física, local. Y entonces muchos de los proyectos iban en este sentido, el digital como manera de hacer conocer la comunidad y crear un sentido de pertenencia dentro de la misma comunidad. Otro ejemplo, siempre de ese Design for Vulnerables, algo que a mí me impactó muchísimo. Hicimos una página web para mantener el material y todo. En esta página web pusimos unas fotos de la comunidad y los miembros de la comunidad que pudieron ver la página web estaban extremadamente emocionados diciendo que su comunidad estaba en la red. Y entonces, por ahí va también, ¿no? El hecho de poder decir, me siento parte de algo, si esta parte de algo también entra en el digital. No sé si por ahí va, pero soy muy convencido que de un lado puede contribuir a crear sentido de pertenencia, entonces comunidad, y del otro puede hacer conocer una comunidad vulnerable que si no conocemos, entonces llevar beneficios económicos, productivos o de turismo. Gracias. Luego platicamos. Muchas gracias por la respuesta. Pasando a la siguiente pregunta, César Cárdenas nos pregunta, ¿qué intervenciones urbanas ayudan a acelerar la transformación de las ciudades hacia comunidades sostenibles? Y la segunda es, ¿cómo las nuevas tecnologías de información y comunicaciones pueden ayudar a acelerar esta transformación? Bueno, estos temas cuáles son las intervenciones urbanas que ayudan a acelerar la transformación de las ciudades, comunidades sostenibles, pienso, por mi punto de vista, para mí es extremadamente importante el poder desarrollar un sentido de comunidad, porque cuando uno desarrolla un sentido de comunidad puede enfrentar los retos, como los retos de la sustentabilidad, ¿no? que si no, como individuo no tomamos la fuerza de enfrentarlos. Entonces, las intervenciones urbanas principales son estas intervenciones, tal vez chiquitas, interventos pequeños, que pero permiten de redescubrir relaciones sociales dentro del mismo barrio, dentro de la misma comunidad. Y por ahí vamos. ¿Esto qué significa? Son muchas intervenciones, por ejemplo, en particular en Europa, en particular en Francia, son de huertos urbanos. Huertos urbanos que muchas veces se banalizan, pero tienen un impacto muy fuerte en términos de sustentabilidad, porque crean un bien común y este bien común crea un aspecto de comunidad y entonces de sustentabilidad social. Y cuando hay sustentabilidad social, entonces hay también sustentabilidad ambiental. Y el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden ayudar a acelerar esta transformación. Yo confío mucho, aunque no soy para nada experto en esto, pero confío mucho en el Big Data, en la inteligencia artificial y en Internet de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permiten de conocer mucho más los fenómenos urbanos y cómo están pasando. Yo me acuerdo que en primer día de clase de urbanismo, cuando lo tomé en la universidad, llegó el profesor
que era uno de los más urbanistas reconocidos en Italia, dijo: nosotros sabemos de la ciudad cuanto los médicos del siglo XV sabían del cuerpo humano. Entonces, sabemos muy poco, ¿no? Porque son muy lentos los fenómenos, son muy complejos, pero ahora con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, Big Data, tenemos los instrumentos, sino ahora en las próximas décadas, para entender mucho más los fenómenos urbanos, entonces ser más conscientes y poder intervenir de manera más efectiva. Muchas gracias por la respuesta. Inés Álvarez, y con esto yo creo que vamos cerrando la última pregunta, nos pregunta: ¿cómo crees que se debería aprovechar la tecnología para el desarrollo de las comunidades si hoy existe una brecha en su uso y comprensión? Mira, yo regreso con el tema del... Todavía son dos temas. Uno, que le falta la oportunidad de llegar con la tecnología en las comunidades vulnerables. En los próximos años, el costo de la tecnología, el costo de usar los datos, de inmaginarlos, sí se va a bajar mucho, ya se está bajando mucho, entonces va a ser mucho más, va a ser mucho más fácil que comunidades vulnerables puedan acceder a la tecnología. Y esto después permite el desarrollo de estas comunidades con esos principios de encuentro entre el mundo digital y el mundo físico, como estábamos discutiendo antes con Laurence. Excelente, muchísimas gracias, Emanuel. Yo creo que es un tema, como lo decíamos, bastante interdisciplinario, y yo creo que el ejemplo que mencionabas de los proyectos que se lanzaron durante el COVID, yo creo que es algo que hay que reforzar, y me da gusto que lo estén haciendo ya al interior del grupo, ahí como lo presentaste al final para esas temáticas. No me resta más que cerrar para todos por agradecerles su participación en este seminario de la Vicepresidencia de Investigación, seminario de investigación, por supuesto. Recordarles que tenemos los próximos eventos. En el mes de julio no hay evento, esto por el tema de receso académico, pero volveremos en el mes de agosto con Paola Ricaurte, que también fue ganadora del premio Rómulo Garza en artículos científicos. La doctora Dora Elvira estará en el mes de septiembre, el doctor Sergio Serna en el mes de octubre y el doctor Arturo Molina en el mes de noviembre. Con eso cerraremos finalmente pues estos eventos. Otra vez, muchísimas gracias. El video estará disponible en las redes sociales de investigación, y agradeciéndole otra vez a Manuel su participación, y a todos ustedes pues también su asistencia a este evento. Muchas gracias y nos vemos en el mes de agosto.